Muchas gracias a todos por venir a este primer seminario de Rastros y Rostros de 2018. Tenemos la suerte de contar con Francisco Goyo Ortega. Le voy a presentar yo. Bueno, es docente, poeta y curador, radicado en Madrid, doctor en Historia del Arte y Cultura Visual por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido profesor del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la misma universidad durante el 2015 al 2017 e investigador del Museo Reina Sofía del 2009 al 2016. Actualmente es residente en Matadero, Madrid. Ha publicado el libro de poesía La Revolución de las Razas en 2013, además de artículos en libros como París, México, Capitales del Exilio, Decolonizing Museums en 2015. Ha sido curador de muestras como Crítica de la Razón Migrante y Multitud Maliza en el Museo de Salvador Allende en Chile. Y es miembro de los colectivos El Real Archivo Sudaca y Ayllu y esporádicamente realiza performances poéticas. También participa en el proyecto europeo Cruising 70s, que tiene una visión de 20 . Pues sin más dilación, cuando quiera. ¿Tiene libro o Kleenex? ¿Tiene Kleenex? Yo me lo resfriado, perdón. Bueno, primero que todo, dar las gracias por la invitación a participar en el seminario permanente. Mi vinculación con la academia es bien a trompicones, digamos, como no una relación sencilla, que tiene que ver mucho con lo que voy a contar también hoy en relación a la idea de los conocimientos encarnados y quién tiene voz y quién no tiene voz, digamos, que va un poco por esa cuestión. De ahí también el título de esta ponencia, Maricas y Sudacas, es decir, dos nomenclaturas del insulto, digamos dos nomenclaturas respectivas que articulan cómo lo hiciese en su momento la teoría queer, digamos, en el mundo anglosajón, en la recuperación de ese insulto, como ocurrió años antes de la teoría queer con los movimientos antirracistas negros en Estados Unidos, cuando se apropiaron de la idea de lo nigger, es decir, como el negro, como ese insulto hacia el negro como un lugar de reivindicación de la comunidad. Y en ese sentido, como entender esa nomenclatura de lo marica y lo sudaca como dos lugares encarnados de enunciación. Pensemos además que, bueno, ahora lo veremos, lo sudaca está relacionado con una relación entre España y América Latina, es decir, es un concepto que nace aquí en los años 70, no es anterior. Por eso traía a colación una cita de Luis Kamnitzer, que es un artista uruguayo, que dice: la nomenclatura fue utilizada como uno de los primeros instrumentos de colonización y quería en ese sentido plantear la idea de Kamnitzer como una contraposición o una afrenta a la idea de la performatividad como un lugar alejado de esas relaciones de poder. Estoy pensando particularmente en el texto de John Austin, Cómo hacer cosas con palabras, que es el texto, digamos, que fundacional de la performatividad, es decir, cómo los actos de habla son los que construyen cierta realidad, y quería como pensar desplazar la noción de Austin hacia esta idea de que esa performatividad del habla siempre es una performatividad que le encarna un cuerpo, y que ese cuerpo está atravesado por una serie de privilegios y de violencias históricas. Hay un poco ese cruce. Y traía a colación, como decía, la idea de Sudaca, que lo cojo esto de la Real Academia de la Lengua, como un adjetivo despectivo coloquial español para lo sudamericano.
que claramente lo sudamericano nuevamente va a ser otra ficción de la nomenclatura, es decir, ya no del cuerpo, sino que del territorio. Pensemos que además Sudaca implica multitud de cuerpos que no pertenecen al territorio geográficamente sudamericano, es decir, Centroamérica, Caribe, incluso Norteamérica, México, por ejemplo, para dar un ejemplo claro, que entrarían dentro de esa categoría. Pensemos además que el concepto se acuña en los 70, principalmente en relación a la llegada de los exiliados del Cono Sur, los exiliados de Chile, Argentina y Uruguay en esa época, y digamos desde ese lugar se va a marcar como una denominación para la totalidad del subcontinente. Lo latinoamericano entonces deviene un concepto sumamente problemático, y en este sentido aplicarlo desde la idea de los sudacas tiene que ver con como decía, con un conocimiento encarnado. Latinoamérica no es, digamos, una unidad de sentido ni una identidad prefijada, sino que en este caso está relacionado con ese desplazamiento, ese desplazamiento hacia el Reino de España. Por otro lado, la idea de marica, incluso voy a hablar principalmente de una exposición que hicimos, como decía Miriam, el año pasado en el Museo Salvador Allende, cuando tradujimos el título de la muestra, que es Multitud Marica, en inglés también le pusimos Marica Multitude, porque no queríamos aplicar el término queer, que es un término que ha sido sumamente manoseado, es un término que además nace a fines de los 80 como una crítica a la blanquitud de los estudios gay y lesbianos, es decir, cómo los estudios gay y lesbianos se preocupaban exclusivamente de la población blanca estadounidense y no de la población negra ni la población latina, chicana, etc. Entonces, como desplazarnos de esa asimilación que ha sufrido el concepto de queer, porque ahora, digamos, todo marica europeo, por ejemplo, deviene queer y ha perdido su potencia poética y política. De ahí, digamos, como la encarnación exclusivamente en el concepto de marica, y me interesa en particular esa cuestión relacionada de lo marica con lo afeminado, que se parece a las mujeres, y con esto conecto ambos conceptos, lo marica y lo sudaca, en términos de que entendamos como una premisa básica del proyecto y una investigación más larga que yo vengo desarrollando, de entender tanto el cuerpo no heterosexual como el cuerpo de las mujeres como un invento colonial. Es decir, la heterosexualidad es un invento colonial y la mujer es un invento colonial. Por eso me interesaba esto de marica como afeminado y que se parece a las mujeres. Pensemos que la colonización implicó un proceso de normalización y categorización de cuerpos y territorios. Esa sería como una premisa básica de la cuestión, y que ocurrió en un proceso, la colonización española en particular, ocurrió en un proceso sumamente rápido. Pensamos que todo el territorio conquistado por la corona española se conquistó en menos de 100 años, es decir, fue un proceso sumamente acelerado, y que inmediatamente además pasó por un proceso digamos, de inscripción. ¿A qué me refiero con inscripción? Todo el proceso colonial fue trasladado al formato texto, al formato publicación, dando cuenta de los diferentes procesos que allí se vivían. Bueno, esto es una cita, estamos preparando la publicación del libro
catálogo, y como que esta cita me parecía que era pertinente para explicar un poco esa distinción, o sea, esa alianza entre los marica y los sudaca como una, digamos, eso, como una estrategia de resistencia a la homogenización y normalización de los cuerpos que deben imitar lo heterosexual, lo blanco y lo occidental. Cuando me refiero a que la heterosexualidad es un invento colonial, estoy pensando, por ejemplo, en esta figura. Este señor que está al medio es Vasco Núñez de Balboa, el llamado descubridor del Océano Pacífico en 1513, y que tiene una estación de metro aquí cerquita de camino al CSIC. Y que Núñez de Balboa, en ese momento que descubre el Océano Pacífico, al mismo tiempo genera un proceso de persecución de los sodomitas. Es decir, un tipo de práctica que los indígenas en la zona que hoy es Panamá realizaban de forma, digamos, regular, sin un tipo de castigo, y que la sodomía no se refería exclusivamente, digamos, al dar por culo, las cosas por su nombre, sino que se refería a la sodomía a toda práctica que no fuese una práctica normativa, digamos, esa invención colonial que va a impedir el desarrollo de todas estas prácticas, y que Núñez de Balboa llamaba el libertinaje más abominable y antinatural, es decir, la construcción incluso que tiene que ver con la separación entre civilización y barbarie, entre naturaleza y cultura, va a estar marcada por este dictamen del conquistador que determina qué cuerpos y qué tipo de prácticas se pueden generar en el contexto de las colonias. Y claro, refiere a una serie, y pensemos que, por ejemplo, los enchaquilados en el Ecuador, los muches en México, los güeyes en el pueblo mapuche, siguen siendo hoy incluso figuras que transitan están en un espacio intermedio que no tiene que ver con esa distinción entre hombre y mujer, heterosexual, homosexual. Son cuerpos que están en un flujo permanente. Y lo que hace el conquistador en este caso es determinar que los cuerpos vestidos con ropa de mujer, es decir, esa determinación de cuál es el vestuario del hombre y cuál es el vestuario de la mujer, los cuerpos afeminados serían esos cuerpos que deben ser presa de los perros. Y con eso conecto con, hay un libro, si a mí me interesa este tema, en relación a la idea de la mujer, Oyeume, que es una pensadora nigeriana, tiene un libro que se llama La invención de las mujeres, y tiene que ver con cómo en África, Europa va a ser quien va a determinar la categoría mujer, es decir, va a ser esa distinción entre cuál es el cuerpo de una mujer y cuál es el cuerpo de un hombre. Lo que hizo Núñez de Balboa lo replicó también Hernán Cortés en México, y hay multitud de relatos sobre esa violencia que identifica Hernán Cortés como aquel abominable pecado. Me interesa esa idea del pecado porque, como bien saben, la colonización fue un proceso que fue de la mano a la evangelización de los pueblos, es decir, la extirpación de idolatrías, que tiene que ver con la construcción de ese cuerpo normado, ese cuerpo que además debe cumplir ciertos parámetros del conocimiento objetivo que se estaba generando en esa primera modernidad, en ese origen de la modernidad europea. Es decir, que la transmisión del Evangelio va a ir directamente vinculada a la división entre el tipo de prácticas que es permitido y el tipo de prácticas que no es permitido. Quería pasar a hablar un poco en relación a la idea del archivo. El subtítulo de la muestra se llama Activaciones de archivos sexodisidentes en América Latina. Esto en particular es otro proyecto
que me parece que es algo que voy a comentar más adelante, como la distinción entre archivar documentos y archivar poéticas. Esto es un proyecto de los años 90 que se hizo acá en Madrid, que eran unas camisetas, que justamente esa que está ahí, que se llamaba Sudaca Enterprise, y que respondía a la Feria Arco, que conocerán que es la Feria de Arte de Madrid, que todos los años Arcos tiene un país invitado, y ese año 97 el país invitado fue Latinoamérica. Entonces estos artistas hicieron como una respuesta dando cuenta de el precio, por ejemplo, de una prostituta cubana en Madrid, o cuánto cuesta una obra de Botero, es decir, construir un archivo ficcional para dar cuenta del absurdo de esa invitación a Latinoamérica como país invitado a la feria. Y esa es mi mamá con la camiseta en la exposición. Cuando hablo del archivo quería plantear, mantener ese paralelismo entre la idea de la homosexualidad, la invención de la homosexualidad, y la idea y la invención del archivo. Estoy pensando el archivo como una construcción occidental que va a intentar asumir y construir un relato de verdad, una verdad que es una verdad colonial, que tiene un principio de autoridad. El archivo se autoerige, se autodetermina como un mecanismo de construcción de verdad y de un acervo que es disciplinar, digamos, que construye un campo, y que, a diferencia, digamos, de los archivos medievales de la Iglesia, en la modernidad europea y particularmente en la modernidad española, va a tener que ver con una construcción de un principio de nacionalidad, es decir, la construcción de un dispositivo de orgullo nacional, tal como va a ser la universidad u otro tipo de dispositivos. Es decir, el archivo va a ser un mecanismo de construcción de la memoria del Estado. Y cuando digo la memoria también me refiero a los derechos del Estado, es decir, quién posee qué. Y pienso particularmente, por ejemplo, en el archivo de Indias como un archivo que sigue manteniendo, es decir, el archivo es un sistema de manutención de la memoria imperial, en este caso, por ejemplo, con el archivo de Indias. En su perpetuación, en su sistema vivo, es decir, el archivo no es un ente muerto, en su sistema vivo sigue generando digamos, los sistemas de autoridad sobre esos otros, llamémoslo así, que en este caso serían esos otros que fueron colonizados, y que determina también la estructuración de los fondos, es decir, cómo se va a generar esa cuestión. Lo que ven ahí es la definición de heterotopías que da Michel Foucault. Me interesa como discutir ahora un poquito a Foucault, que dice así: la idea de acumular todo, la idea de construir una especie de archivo general, la voluntad de encerrar en un lugar todos los tiempos, todas las épocas, todas las formas, todos los gustos, la idea de construir un lugar de todos los tiempos que esté fuera del tiempo, inaccesible a su mordida, el proyecto de organizar así una suerte de acumulación perpetua e indefinida del tiempo en un lugar inamovible, todo eso pertenece a nuestra modernidad. El museo y la biblioteca son heterotopías propias de la cultura occidental del siglo XIX. Digamos que en este caso el museo, y bueno, esta exposición se hizo en un museo, va a adquirir, digamos, el museo y el archivo. Aquí Foucault habla de la biblioteca, pero también habla de una especie de archivo general. Van a constituirse digamos, en esos lugares de autoridad e incluso en los lugares de la socialización burguesa, es decir, el museo va a ser un espacio de, llamémoslo así, de roce social entre quienes pertenecen a las élites intelectuales. Al mismo tiempo, que esto lo analiza muy bien Tony Bennett, al mismo tiempo se van a constituir en espacios de formación de las clases proletarias, es
Es decir, en el British Museum va a ser el ejemplo más claro de ello, en Inglaterra, sacar, en particular, sacar a los obreros del alcoholismo para meterlos en el ámbito de la cultura. ¿Y qué es lo que implica meterlos en el ámbito de la cultura? Implica la construcción nuevamente de un orgullo nacional, es decir, sentirse orgulloso de aquellas posesiones que tiene en este caso el Reino Unido, y que tiene que ver con esta idea que dice Foucault de poder aglomerar en un solo edificio todos los tiempos, todas las épocas, todas las formas, todos los gustos. Es decir, la idea de construir una totalidad que tú puedes conocer, y en este caso el British Museum es paradigmático, poder conocer en un edificio todo el mundo otro, es decir, todo el mundo que no pertenece a Occidente. Me interesa también destacar que Foucault va a decir que claramente ustedes sabrán que el museo no es una invención del siglo XIX, sino que lo que va a decir Foucault es que el XIX va a ser el momento de consolidación de este discurso, llamémoslo así, paralelo al desarrollo, por ejemplo, de las exposiciones las exposiciones universales que también nacen en esa época, 1851. Para Foucault, en el XIX nacería el Museo Moderno y la Biblioteca Moderna, pero también nacería la homosexualidad. Es decir, sería un proceso paralelo la construcción del cuerpo homosexual con la construcción del cuerpo moderno. En la historia de la sexualidad, que es una de las publicaciones de Foucault, va a decir lo siguiente: la sodomía, la de los antiguos derechos civil y canónico, era un tipo de actos prohibidos. El autor no era más que un sujeto jurídico. El homosexual del siglo XIX ha llegado a ser un personaje, un pasado, una historia y una infancia, un carácter, una forma de vida, asimismo una morfología, con una anatomía indiscreta y quizás misteriosa fisiología. El sodomita era un relapso, el homosexual es ahora una especie. Me interesa contraponer esta idea a cómo Foucault omite que ya en la primera modernidad, es decir, en la modernidad española del siglo XVI, XVII, ya se va a construir este personaje del homosexual como un ser, como un ser abominable, pero que no estaba vinculado exclusivamente a este derecho civil y canónico. Podríamos pensar que ya en la modernidad española había una construcción del homosexual, el sodomita, como un personaje. Es decir, ya tenía también, porque había todo un proceso que estos seres, estas personas, estaban vinculadas a un tipo de práctica religiosa, a un tipo de idolatrías, etcétera, que el conquistador español va a intentar opacar. Me interesa pensar cómo Foucault termina esta cita diciendo que el homosexual se convierte en una especie en el siglo XIX, en el mismo momento en que se va a construir además las teorías del racismo biológico. Es decir, en mediados del siglo XIX, el conde de Gobineau, en Francia, va a publicar un tratado fundamental que se llama Sobre la desigualdad de las razas humanas, que va a ser el argumento del nuevo imperialismo en África, y bueno, luego va a servir como de viaje incluso para Hitler, para construir el relato de la supremacía blanca, como para Foucault en el 19 se va a generar toda esta distinción entre los espacios museales, los espacios del archivo, la construcción del cuerpo homosexual, y se va a generar también la construcción del cuerpo negro, digamos, el cuerpo negro como aquel que es un cuerpo inferior y por tanto nuevamente colonizable. Y me interesa todas estas relaciones en la medida en que el museo va a tener
la función de clasificar y ordenar todos aquellos cuerpos no normativos, es decir, todas las reducciones de cabeza, los cuerpos filipinos, etcétera, todas aquellas cosas que no pertenecen a la supremacía blanca, al ejercicio de la autoridad blanca, van a ser clasificados e ilustrados para los europeos, para tener un conocimiento de todas aquellas digamos, toda aquella otredad, digamos, que va a ser explicada a través de los sistemas de clasificación del archivo y los sistemas de clasificación del museo. Por eso, la necesidad de pensar, y de ahí un poco de dónde partía este proyecto, la institucionalización del archivo, es decir, cómo se construye una teoría del archivo sin pensar una teoría que implique una teoría de cómo se institucionaliza, es decir, cuáles son los mecanismos, cuál es la ley que permite la ordenación y clasificación de ciertos documentos, y cómo pensar la posibilidad de construir una historia que sea al mismo tiempo una deconstrucción de este mismo archivo, y que no implique su condición sine qua non, su condición básica, que es la condición de ser, digamos, un sistema de control de la memoria y un sistema de represión de la memoria. Es decir, el archivo, en cuanto a pulsión de muerte, como diría Derrida, el archivo implica una represión de la forma de la memoria. Sería una, como dice el autor, sería una violencia archivadora. Es decir, la pulsión por archivar implica un proceso de violencia en la medida en que instituye un algo y al mismo tiempo se genera un gesto conservador al respecto. Y en esto vuelvo a John Austin en este texto de cómo hacer cosas con palabras, en la medida en que el archivo se va a constituir en un sistema discursivo que al mismo tiempo va a ser un sistema relacional. Es decir, el archivo es per se un espacio de performatividad. Desde el momento en que el técnico archivista clasifica los documentos y la forma en que son clasificados, hasta la relación que se establece del investigador, que ustedes me imagino que habrán visitado archivos, donde establece una performatividad en esas relaciones entre pasado, presente y futuro. Es decir, el archivo vive en ese cruce de tiempos para construir, obviamente, la memoria de una nación, digamos, vinculada a la construcción de una idea de memoria, y que en Europa al menos se ha constituido desde un lugar de la supuesta objetividad científica, y lo que quisiera plantear aquí es cómo el archivo en realidad se aleja de esa práctica y está mucho más vinculado a los afectos, a las rabias, a los sistemas de represión. Y en esta lógica quería plantear la posibilidad de invertir, digamos, nuestra relación con la memoria. Conocerán bien esta imagen, es el Ángel de la Historia de Paul Klee, que analiza a Walter Benjamin, y que para Benjamin, digamos, en su pesimismo, lo va a plantear como, digamos, dentro de la idea del progreso de Occidente. Para Benjamin, el ángel de la historia va a ser aquel que camina hacia adelante mirando al pasado, ¿no? Mirando hacia atrás, mirando cómo van quedando ruinas y cada vez más ruinas de la destrucción del mundo moderno. Esa sería, digamos, la lógica
benjaminiana, que sería un progreso, pero un progreso como tempestad, digamos, un progreso como muerte, y que a diferencia de esta posición de Benjamin, que sigue este ángel caminando hacia adelante, que quería pensar, digamos, esta idea de invertir las relaciones con la memoria, caminando el pasado de frente y el futuro detrás. Y esta idea viene de ciertos pensamientos indígenas, de ciertos pensamientos circulares, donde se dice incluso, por ejemplo, en la filosofía maya Keichikel, que el futuro ya fue. Es decir, estamos en un proceso circular cíclico en el cual lo que es el futuro ya ha ocurrido. No es que vaya a ocurrir más adelante. Y por eso mismo caminar hacia el frente con el pasado adelante, porque la memoria y el pasado es lo que encarnamos, digamos, lo que ya llevamos digamos, el pasado es la apuesta de futuro, es recuperar ese pasado. Y por otro lado, quería pensar cómo si el archivo es una invención occidental, cómo la ausencia del archivo, que está muy vinculada a las tradiciones orales de las culturas indígenas, cómo imaginar esa ausencia del archivo, esa imposibilidad de institucionalización del archivo, como, no como una falta, como una carencia, sino como una potencia, como una forma de resistencia. Y cómo desde allí, desde la falta del archivo como potencia, imaginar una reversión del inconsciente colonial a partir de procesos de ficcionalización, es decir, cómo ficcionalizar y ficcionalizar desde la herida colonial y desde una posición encarnada, la memoria ya no como una verdad que construye el discurso científico, sino como un acto de experiencia. Ya paso a mostrarle un poco la expo. Bueno, como les dije, se llama Multitud Marica, activaciones de archivos sexodisidentes en América Latina. Partíamos un poco del debate sobre la multitud de Hobbes, que dice: los ciudadanos, cuando se rebelan contra el Estado, representan a la multitud contra el pueblo, es decir, la multitud como un lugar de resistencia, y que bueno, sabrán que es un concepto que luego retoma Negri y Hart en el libro Multitud del año 2000, que parte desde los movimientos altermundistas de Seattle del 97 y demás, y que recupera esta idea de aquellas formas de resistencia que ya no tienen que ver con el gran sistema revolucionario del comunismo, digamos, el pueblo, sino que desde diferentes articulaciones y desde diferentes frentes. Por otro lado, en esta idea de la multiplicación de las voces y de los lugares de enunciación, partimos en el proyecto de la idea del cuarto oscuro. El cuarto oscuro en términos de ese espacio del revelado fotográfico, pero también ese espacio de intercambio sexual entre maricas, digamos, unos espacios de sexo múltiple, donde no es ni reproductivo, ni monógamo, ni hetero, por supuesto, y que se generan otro tipo de socialización, y cómo imaginar desde allí el museo, esta lógica que hablamos del museo como un lugar aséptico de representación de una verdad, el museo como garante de la autoridad, cómo invertir esas relaciones y proponerlo como un espacio incluso, un espacio de roce, un espacio de la apertura a otros sentidos que no sean exclusivamente la vista. El museo, pensemos que siempre ha estado relacionado al sistema ocular céntrico, que es el sistema básico de la modernidad, donde la visión es el eje central y ya no los otros sentidos que están
articulados y cómo imaginar una reversión de ese espacio museal desde los otros sentidos, y al mismo tiempo cómo imaginar desde esa idea de un cuarto oscuro la posibilidad de un mundo al revés, es decir, un upside down, que es algo que también está muy vinculado al pensamiento andino. Por eso, a pesar de ocupar la palabra archivo, el proyecto en ningún momento intentaba dar cuenta de una totalidad, es decir, no queríamos construir el canon de las disidencias sexuales en América Latina, sino que generar una serie de fragmentos micropolíticos, afectivos y afectados, trabajando con redes internacionales, latinoamericanas, sudacas de afecto que teníamos yo y Felipe, que es Felipe Rivas, con quien éramos los curadores, comisarios de esta muestra, y trabajar desde una experiencia, como decía al principio, encarnada, no intentar construir un gran relato histórico, sino que trabajar con eventos específicos que permitieran una activación de esa memoria. Y cuando digo activación también es algo que creo que es sumamente discutible en la medida en que la activación tiene que ver con un proceso, digamos, progresivo. Podríamos pensar una pasivización del archivo. Pensar estas activaciones del archivo como afectan a nivel local en cada uno de los contextos, al ser unos archivos precarios, olvidados, menores, en su contexto local, y al mismo tiempo dentro de las políticas globales sexuales, al estar en un espacio periférico tampoco tendrían un lugar protagónico. Es decir, serían memorias precarias y al mismo tiempo diálogos abiertos. Pensemos que son lo que inventamos aquí son unas ficciones de conexiones que per se no tendrían por qué existir. Todos los eventos que se trabajaron son eventos desde comienzo del siglo XX hasta fines del siglo XX. El primero de ellos es un proyecto que realizó Lía García, que es una artista trans mexicana, que trabaja principalmente desde las políticas de los afectos. Ella trabajó en torno a un acontecimiento en 1901 que se llamó el Baile de los 41, que fue un allanamiento policial a 41 homosexuales travestidos de clase alta que estaban en una casona del casco histórico y que fueron, digamos, llevadas a la cárcel por estar, digamos, realizando prácticas sexuales homosexuales. Es un acontecimiento que en México es bastante recordado. Carlos Monsiváis, por ejemplo, ha escrito escribió, que ya ha muerto, sobre este acontecimiento, y lo que hizo, incluso estos dibujos son de posadas del taller de gráfica popular de México, de la representación de estos chulos y coquetones, los 41 maricones, y que, bueno, lo que realizó Lía como respuesta a esta acción fue realizar 41 fotografías tomadas a personas trans bailando en diferentes espacios de la Ciudad de México, con un audio que lamentablemente no tengo ahora, que daba cuenta de la relación que tenían ellas con la misma ciudad, es decir, la ciudad como un espacio, particularmente para las personas trans, como un espacio de violencia, como lo fue en 1901 para los homosexuales, como para las personas trans hoy en día sigue siendo un espacio de dolor. El segundo, los ordené en orden cronológico, como para un poco más, para que se entendiera más fácil, pero la exposición no tenía esta intención historicista. El segundo caso fue trabajado por Erwin Sokol, que es un abogado y activista
paraguayo. Trabajó el caso de los 108. Es interesante también estos sistemas de numeración, los 41, los 108, ya vamos a ver más después, que fue una detención que ocurrió en el año 59 en Asunción, que detuvieron a 108 homosexuales acusándoles de la muerte del periodista Bernardo Aranda. Este es el archivo, uno de los archivos en prensa. Apareció multitud de representaciones burlándose de estos 108, llamémoslo así, afeminados, amanerados, toda esta retórica de la prensa, una retórica que tiene que ver con el insulto. O sea, en el caso mexicano ya se veía ahí claro que la prensa les llama los 41 maricones muy chulos y coquetones. Aquí están los maricones muy chulos y coquetones, que abanicos elegantes, bueno. En este caso con la gráfica de prensa. Y lo que encontró Erwin además fue una carta de uno de estos 108 detenidos, y que la misma prensa le llamó la carta de un amoral. Es decir, cómo se construyó un relato sobre estos 108 sujetos como sujetos amorales, y lo que le interesaba a Erwin en particular era cómo esta carta, escrita por un amoral, está escrita en colectivo, está hablando de nosotros, es decir, está hablando de una multitud, no habla de un sujeto en particular, sino que de una red, de lo que podríamos entender como un incipiente movimiento o colectividad marica. Y esta es la instalación. Lo que hizo Erwin al final fue una gigantografía de uno de los dibujos de prensa, y en el suelo, a modo como casi panfletario, la citada carta de una moral. En el caso chileno, fue un colectivo activista quien también realizó la intervención, se llama Colectivo Universitario de Ciencia Sexual, la CUTS, y lo que trabajaron ellos fue el archivo de la primera manifestación homosexual realizada en Santiago en el año 73, durante el gobierno de Salvador Allende. Entonces trabaja en torno a cómo la prensa de izquierda en ese tiempo utilizó también un lenguaje sumamente agresivo, o sea, violento con los maricones, y al mismo tiempo de la precariedad de ese archivo. Y esto, que bueno, es una pieza sonora. Todas las instalaciones llevaban la instalación y en un cartelito como estos, como si fuese digamos, un exit de estos de los bares, se reflejaba cada acontecimiento, el acontecimiento histórico en relación al proyecto. Y les quería poner el audio. Creo que sí, a ver si lo pongo aquí. Ahí está. Hace algunos años encontramos este archivo en un microfilm del Salón Camilo Enríquez de la Biblioteca Nacional. El diario Clarín, cercano a la UPE, mencionaba un suceso del que yo solo tenía noticia por referencias indirectas: la primera manifestación homosexual chilena. La pantalla de Plaza de Armas de Santiago, en el 22 de abril, mostraba los rostros tecnobarrocos, borrosos y anal o voz de esos homosexuales sin espacio ni futuro que se habían congregado en la ciudad para demandar derechos. Se trataba de un registro en la pantalla que invertía el blanco y negro del periódico, su oposición binaria de luz y sombra,
La reproducción borrosa, casi ilegible del texto, era un plano tipográfico donde resaltaban esas palabras injuriosas que nos constituyen: colas, sodomitas, yeguas sueltas, maracos. Un repugnante espectáculo, espectacularizado por la prensa roja y amarilla de la izquierda chilena, el diario Clarín, que afirmaba estar firme junto al pueblo, un pueblo heterosexual que proponía 40 años sociales después, con parafines un efecto especular, los homosexuales el espectáculo marica le devuelve a la izquierda el espectáculo de su propia violencia sexual, puesta en evidencia por la huella borrosa pero indeleble del documento periodístico. Pero también hay que decir que lo que se documenta en este archivo homosexual no es más que una ambigüedad mediada por el texto, la pose, el periódico, la homofobia, el registro precarizado por el paso del tiempo y los traspasos tecnológicos de su misma inscripción, material e inmaterial de archivo. El archivo homosexual está lleno de contradicciones, es impreciso, se resiste a la aritmética y a la estadística. El registro periodístico dice que los manifestantes fueron alrededor de 50. Un párrafo más abajo afirma que fueron cientos. Después se retracta. En realidad eran solo unos pocos. Los maracos del 73 no son ni cuantificables ni cuantitativos. Sus cuerpos no cuentan. Hora y lugar determinados. Los maracos del 73 no tenían lugar ni tiempo. Es probable que el contexto revolucionario que el gobierno popular activó en la promesa de transformación radical de las estructuras económicas y sociales de Chile haya funcionado como una promesa de futuro que llegó a entusiasmar incluso a los homosexuales del 73 al punto de llegar a imaginar una posible virtual transformación político-sexual. Pero los ímpetus emancipatorios del proceso chileno no alcanzaron para la sexualidad. La promesa del futuro siempre es heterosexual, porque es la heterosexualidad la que se proyecta hacia el futuro a partir de los mecanismos de reproducción de sí misma. El proceso político de ese movimiento de liberación no hay nombres ni identidad, desaparecieron casi sin dejar huella, salvo la huella precaria inscrita como registro del microfilm invertido en la miniatura de su claroscuro. El microfilm es una fotografía fiel y en alta resolución del documento, una fotografía, el diagrama del texto y las imágenes que componen la página del periódico, copia del documento original que suponemos resguardado e inaccesible. La huella homosexual ha logrado persistir al costo de someterse a una nueva captura, esta vez de microfilm en un procedimiento altamente estandarizado bajo normas y protocolos internacionales. Bueno, y la instalación era, como decía, este audio exclusivamente en un cuarto oscuro, una habitación cerrada sin ningún tipo de luminosidad, con esa cortina que tenía como reminiscencias de los cines pornos, así como medio peluda. Luego estaba Nicaragua, la intervención la hizo Fredman Barahona, él y la sinvergüenza, que opera en esa ambigüedad, él y la, como contradicción. Lo que realizó Fredman fue una performance en relación a cómo la revolución sandinista del 79, que había sido la gran revolución post-revolución cubana, que había generado como todo ese sentimiento de recuperar un latinoamericanismo que se creía perdido, cómo esa revolución sandinista no dio cuenta de esa noción del pueblo nicaragüense, no dio cuenta de la multitud de cuerpos que operaban en ese entonces también. Y lo que hace Fredman es recuperar la primera manifestación homosexual que se hace también durante el sandinismo, que es justo al 10º aniversario de la revolución, y ciertos materiales de archivo que estaban en la época. Por ejemplo, esto es un calendario que se hizo en Boston, donde, digamos, dice que este Hank no puede
como no puede estar ahí en Boston satisfaciéndoles porque está en la guerrilla y demás. Ahí también hay una cuestión interesante de la erotización, la exotización de los cuerpos nicaragüenses en el contexto estadounidense. Casi todo el archivo que encontró Fredman es gringo, no hay casi nada en el archivo nicaragüense, por eso la necesidad como de reinventarlo. Y la proyección de su performance se realizó en un formato del triángulo invertido, el triángulo invertido que remite a los homosexuales detenidos por los nazis que iban con un triángulo rosa invertido, etc., y que han sido recuperados por diferentes movimientos. El 19 de julio de 1979, todos los cuerpos en revolución se reunieron en esta plaza, en un gran orgasmo revolucionario. Nuestras manos ensangrentadas fueron lavadas colectivamente, se besaron nuestras frentes sudadas. El triunfo de la revolución nos permitió poder enamorarnos afuera de una dictadura militar. La revolución iba a ser nuestra oportunidad para revolcarnos libremente en nuestras camas, a como nos revolcábamos en las revueltas populares. Esa luna de miel no nos duró mucho. Los cuerpos con sexualidades disidentes fueron forzados a encajar en el modelo del hombre nuevo. Un gran macho guerrillero sandinista que aplastó con su bota revolucionaria cualquier esfuerzo por incluir una revolución sexual y feminista. Ahora, en el vuelco contemporáneo del Frente Sandinista, se deja en segundo plano el rojo y negro para instalar un socialismo piñatero, de misa religiosa y populismo multicolor. Usando una receta para vivir bonito entre árboles de lata y con luces LED, se sigue forzando esa misma estructura heteropatriarcal. Nos referimos a esa misma norma que mantuvo dentro del proceso revolucionario la Casa 50, utilizada para enderezar a todo aquel ciudadano que pusiera en duda el proyecto sandinista, en donde muchos disidentes y presos políticos, incluyendo los cochones y lesbianas infectados por esa enfermedad impuesta que ustedes acusaban de desviación burguesa, fueron detenidos. Querido Frente, ¿quiénes son los burgueses ahora? Estas cuerpas presentes han escarpado memoria y nuestras lenguas no serán domadas. Nos hemos salido de la marcha del 89 a marcar el santuario político para recordarle que no estamos muertas. Estamos vivas, coleando y culeando. Ya en la Casa 50 donde nos van a interrogar y sabemos que es chipote y no tenemos miedo. No nos van a forzar a... Ese era el trabajo como de recuperación de ese ¿dónde era esto? Digamos, ante la ausencia del archivo local, puedes inventar un gesto mínimo, digamos, un gesto menor, como es una performance, una intervención pública en la calle con estos triángulos, como podemos entenderlo como esa memoria del 89, de esa primera manifestación, como no replicarla en el presente, sino como activarla como experiencia sensible en este presente, digamos. Y con eso de la experiencia sensible, estoy pensando en los textos de Sueli Rodnik, no sé si la conocen, que es una psicoanalista brasileña, que habla de cómo, digamos, la activación de la memoria, y ella se refiere en particular a la dictadura del Brasil, pasa por el desarrollo de unas políticas de la subjetividad, el desarrollo de unas prácticas de lo sensible. Aquí está el video, no sé por qué no me... Perú, en este caso fue Claudia Amanda, actora Acuña, que es un artista peruano radicado ahora en Barcelona. Frau lo que trabajó fue los crímenes por homofobia durante el conflicto armado interno en el Perú entre el Estado y Sendero Luminoso,
En el informe de Verdad y Reconciliación se sacó una sección específica de casos de asesinato por homofobia, y Frau lo que realizó fue una instalación con múltiples materiales que incluían una performance que realizó ella en la Universidad de San Marcos en Lima, un audio con testimonios de familiares de serranos que habían sido asesinados por homosexuales, y el mismo informe de Verdad y Reconciliación, con esta estructura así un poco travesti. La idea era trabajar en torno a la idea de que es una idea que trabaja otro artista peruano ya muerto, que es Giuseppe Campuzano, que dice: toda peruanidad es un travestismo, es decir, la invención de la nación, la idea de lo nacional, es per se una cosa performática, y vuelve a esta idea de hacer cosas con palabras, es decir, nombrar lo peruano es nombrar algo que en sí no tiene una consistencia más que ficcional, y que pasa también por esas políticas de la sexualidad, del travestismo, de la inversión del mundo al revés, que comentaba anteriormente, del mundo andino, donde en el espacio de la fiesta, el mundo al revés opera de tal manera que los roles de género también se invierten, es decir, en el espacio festivo el hombre deviene mujer, la mujer deviene hombre, hay todo un juego de reinvención de las relaciones sociales. Luego está Ecuador, que es Leticia Rojas, que además es una amiga que está sentada allá atrás, que es ecuatoriana y vive aquí en Madrid. Leticia es antropóloga, y dentro de su trabajo de investigación, lo que realizó Leti fue un proyecto revisando la memoria del archivo ecuatoriano desde los años 80 hasta la actualidad prácticamente, dando cuenta, por ejemplo, de la instalación incluía multitud de archivos, más 2 audios que leían 2 de estas noticias, poniendo en cuestión también esta dicotomía entre lo homosexual, lo transexual, es decir, por ejemplo, en esta imagen, que es una imagen de los 80, se habla de homosexuales, y todas las representaciones que aparecen son de personas travestis, transexuales, y que además son identificadas ahí todas con su nombre: Jorge Fernando Jacome Cruz, a Claudia, es decir, como su nombre ficticio, Freddy Bolaños, a Cecilia, etc. Llegando, digamos, en el archivo LED se llegaba desde este punto de la prensa de los 80, de la manera despectiva en que trataba la prensa de los 80, a las políticas de identidad de género en el cambio constitucional, etcétera, como haciendo una evolución de esas transformaciones, de cómo el archivo de prensa iba mutando en los últimos 30 años en relación a cómo se menciona lo homosexual, lo transexual, etcétera. En el caso argentino es el que trabajó el evento más contemporáneo. Paul Lunch trabajó en torno a un colectivo de Neuquén, en la Patagonia, que se llama Fugitivas del Desierto, y que daba cuenta del arribo al contexto argentino de las políticas transfeministas y cómo se va a generar una escisión entre las antiguas políticas del feminismo de mujeres o el feminismo de las mujeres con las políticas del transfeminismo o el feminismo queer, o como queramos llamarle, como las lesbianas y las mujeres heterosexuales van a tener un quiebre. Pensemos en esa famosa cita Monique Wittig que aparece ahí, que dice: las lesbianas no somos mujeres, es decir, no encarnan la subjetividad tradicionalmente asociada a la mujer. Y esta fue la instalación de Paul Lunch.
se incluían varias pantallas, que no sé si me da tiempo a poner un videito cortito. Bueno, estoy un poco atrasado, ¿no? Como quieras. Donde, digamos, revivía el archivo, que es un colectivo de finales de los años 90, con algunas de las, digamos, de las consignas de este colectivo. Y esas pantallas iban dispuestas todas de forma invertida en ese espacio instalativo. La instalación, digamos que iban todos los textos al revés, prácticamente no se podían ni leer, y iban con un audio también narrando esos mismos textos. Y me queda el último caso. El último caso es Brasil. En Brasil trabajamos con Pedra Costa, que es una artista trans que vive ahora en Viena. Plantea un concepto que se llama, en lugar de la descolonización, la desculonización, y cómo pensar el pulo como un lugar de conocimiento no racional, no occidental, y pensar desde el ano. Y que trabajó con una documentalista que es Thais Lobo. Ellos trabajaron no un evento en particular, y por eso me interesa en particular cerrar con este caso, sino una genealogía que tiene que ver con la Umbanda, que es una religión sincrética del Brasil que mezcla, digamos, tradiciones africanas con tradiciones indígenas, con cosas provenidas de la hechicería europea, y donde, tal como les comentaba antes en relación a los hueyes, a los muchas, a los enchaquirados, donde la figura de los cuerpos no binarios, los cuerpos no heterosexuales, los cuerpos no normativos, van a operar dentro de esa religión como un elemento fundacional, fundante, digamos. Hay una activación religiosa no racionalista de estas experiencias, y que, como relata aquí el texto, que nacería a comienzos del siglo XX en ese cruce de diferentes religiones, siendo, digamos, atacada luego en esa persecución a las personas negras y a las personas no normativas en términos sexuales, y que, digamos, eso que ocurre a comienzos del siglo XX vuelve a ocurrir a comienzos del siglo XXI con la Casa NEM, que fue una casa de una religiosidad transexual en Río de Janeiro, y que a propósito de las Olimpiadas también fue, de los Juegos Olímpicos también fue atacada. Y la instalación, y por eso me interesa mucho volver a esa idea del cuarto oscuro, de la experiencia sensible, más allá de lo visual, de lo puramente óptico. La instalación de Thais y Pedra incluía un recorrido por el que, con inciensos, donde tenías que cruzar unas telas y unos plásticos para llegar a unos santitos que estaban ahí al final, y que
y en esta suerte de cuerpo intermedio se proyectaba un video performance, que es lo último que les voy a poner, y ya con eso termino. Quanta coreografia! Oh, mulher! Salve, senhor Dom! Pedimos licença Zambi ao Júlio Manjá para abrir nossos trabalhos com a bandeira de Oxalá. Pedimos licença Zambi ao Júlio Manjá para abrir nossos trabalhos com a bandeira de Oxalá. Lanzándose a una vida sin la hipocresía de la familia patriarcal, y por eso mismo fue tirada a la calle, abandonados a la miseria y a la incertidumbre, y que después de su fardo tentador, pero no falló, presentándole de vuelta con esperanza de los que lo intentaron matar, y con eso dedicó el resto de su vida a ayudar con amor y hechizos a quienes realmente necesitan, ayúdanos a percibir de nuestro íntimo con sus inspiraciones y transpiraciones. Me dá um cigarro pra eu fumar, pois nem dinheiro eu tenho pra comprar. Vivo sozinho, vivo na solidão, Maria Partilha me dá sua proteção. Vivo sozinho, vivo na solidão, Maria Partilha me dá sua proteção. Oi moça, me tira desta forca. Nada, solo para concluir como para mí todos estos ejercicios de recuperación de diferentes archivos, desde prácticas muy disímiles también, es decir, desde aquel gesto más afectivo del caso mexicano que tiene que ver con las políticas del cuidado y con la utilización de la ciudad, hasta experiencias de una religiosidad otra, como que permitían imaginar o construir una cartografía del continente
diferente, una cartografía que era una cartografía sensible, una cartografía afectiva, y que generaba procesos de recuperación de la memoria que no tenían que ver con la construcción del gran relato, es decir, la construcción de la historia con mayúscula, sino que la asunción de la imposibilidad de esa historia con mayúscula, e incluso de la historia con mayúscula como un ejercicio de violencia colonial y la necesidad de imaginar otras formas de recomponer esas memorias, digamos, aplastadas tanto por el patriarcado como por el colonialismo dentro del contexto latinoamericano. Así que eso, si tienen preguntas. Vale, ahora nos vamos a preguntas. ¿Se animan? Bueno, pues me animo yo primero. Me interesa, como lo que interesa aquí son uno, aquello de la base de archivo, pero no siempre trabajan solo con el archivo, crean a partir del archivo también. ¿Cuál es el objetivo de la construcción que crean a partir de ese archivo? Eso es lo que ¿Y cómo llega eso al público, por ejemplo? Claro. O sea, ¿cómo ha sido recibida la exposición? Claro. O sea, en la muestra, por ejemplo, lo que hicimos fue en el centro de todas las exposiciones, o sea, tú entrabas y lo primero que te encontrabas era una mesa de interpretación con el archivo. Que normalmente en las exposiciones más al uso siempre es al revés, es decir, tú ves toda la muestra y al final hay una salita con ella. En este caso hicimos el gesto inverso porque, claro, cada propuesta no era tan evidente a qué historia estaba referenciando. Entonces esa mesa funcionaba como una suerte de cerebro que permitía como reconocer que la acción de México está relacionada con ese acontecimiento de 1901. Y claro, el objetivo último era como generar este proceso que decía de cómo pensar la historia. Bueno, primero como toda construcción de la historia, y eso lo dice Michel de Certeau, como toda la construcción de la historia es una construcción intencionada, y cómo podríamos imaginar digamos, formas afectadas de reinvención de la historia, es decir, no asumir el discurso supuestamente científico y objetivo de la ciencia de la historia, que dice esto ha sido, esto fue, que al final siempre está marcado por los tintes de un lenguaje, de unas nomenclaturas, como decía al principio, toda nomenclatura es una estructura que parte de un sistema colonial. ¿Cómo imaginar? Sí, como otras formas de experienciar ese archivo, que no tenga que ver únicamente con el leer un documento o leer una narración, sino como entender la experiencia del archivo como una experiencia que es un espacio vívido, un espacio que se siente, digamos. Es lo que la Sueli Roldán llama eso de la experiencia sensible. Ella lo trabaja en particular en relación a una artista brasileña de los 60 exiliada en París, y cómo genera procesos de sanación a partir digamos, de la activación de esa memoria. La misma Sueli Roldán, por ejemplo, cuando se exilia en Brasil, por ejemplo, se quedó calva. El trauma de la dictadura le generó la calvicie, y en procesos de sanación, tanto psicoanalíticos como sensoriales, son los que le permitieron, digamos, como elaborar ese trauma. Entonces, para mí todos estos eventos que son trabajados por los artistas también son eventos traumáticos, y que intentábamos era imaginar formas también de sanación de esa memoria traumática, a partir de, principalmente como lo vieron, como a partir de experiencias corporales la mayoría. Y el público, bueno, la recepción fue bastante buena,
harta gente. Ahora la exposición supone que va a viajar a México, o sea que ahí veremos cómo funciona allí. Pero, claro, yo por lo menos todos los comentarios que recibí es que se percibía bien ese paralelismo, esa cuestión como transhistórica entre pasado y presente. Entre pasado y recién presente. Exacto, sí, como claro, como ese pasado no es solamente una narración, sino que es una memoria viva. O sea, por ejemplo, en el Paraguay, esto de los 108 sigue siendo muy asociado o sea, el número 108 sigue siendo muy asociado a los homosexuales y demás. O sea, como que no son cosas que, más allá de que no sean la institución, digamos, no sean los documentos institucionalizados, son memorias, son historias y documentos también que se van transmitiendo soterradamente a nivel inconsciente casi, de generación en generación. Es decir, es un poco cuando yo hablo del inconsciente colonial me refiero a eso, a que hay una serie de memorias que más allá de que tú no seas consciente de que las controlas, están ahí operando en el imaginario colectivo y que no sabes que lo estás, digamos, como replicando, como se está reviviendo día a día esas formas de violencia colonial o violencia patriarcal. Muchas gracias, Pancho, por toda la conferencia y tú por el planteamiento. Tenía un par de cosas que me han llamado la atención, ¿no? Bueno, una es una pregunta y otra tiene que ver con, más que nada, que nos expliques más sobre el proceso curatorial, ¿no? de esta exposición, porque por un lado todas las piezas que presentas son fascinantes y bueno, evidentemente también cualquier exposición o cualquier se convierte en un artefacto canónico también, ¿no? Entonces a mí el tema del problema de un nuevo canon, ¿no? Que me gustaría que nos hablaras hasta qué punto estáis canonizando una serie también de prácticas o de formas de mirar a estas contra memorias o contra archivos, ¿no? Y al mismo tiempo veo que hay un intento aquí de construir, digamos, toda una estructura, ¿no? de relación con el pasado y con las disidencias y demás, pero al mismo tiempo la presentas país por país, ¿no? Entonces, yo sé que eso lo has hecho en parte artificialmente para presentarlo aquí, pero es verdad que hay un representante por país y de alguna manera ahí se sigue fomentando, a lo mejor inconscientemente, ¿no? Lo que es el Estado-Nación, cuando la presentación tuya es Sudacas y Maricas, que parece que puede generar una nueva cartografía, que es con lo que tú has acabado, ¿no? Que hacer una nueva cartografía, sí, pero lo hacemos desde la estructura del Estado-Nación o creamos otra cartografía. Entonces esa era la pregunta respecto a la exposición. Y luego que también me interesaba saber, cuando has estado hablando de museos y de cómo se ha musealizado o se han archivado cuerpos disidentes, ¿no? Si hay alguna, dentro del mundo Marica Sudaca que os has estado hablando, ¿hay alguna estrategia también de repatriación, digamos, de objetos musealizados? De hecho, siempre habíamos pensado en hacer una cosa sobre los 70 y el nacimiento del movimiento de liberación homosexual en Buenos Aires, esta primera manifestación en Chile. O sea, habíamos pensado una cosa como más, lo que el museo me pedía, una cosa mucho más al uso, que para mí, como en el proceso de investigación, sí que tenía que ver con construir ese canon. Entonces lo que intentamos hacer, que siempre los intentos son fallidos, fue intentar evadir el encargo y proponer una exposición completamente distinta, que era exclusivamente de piezas de nueva producción, es decir, todos eran encargos nuevos, para evadir específicamente esa cuestión canónica, y también que tuviera el elemento fragmentario, que claro, son 8 países que son esos 8 como podrían haber sido otros 8. O sea, hay una arbitrariedad anticientificista en la decisión que fue tal cual, fue la decisión de yo voy a trabajar con gente que tenga una afectividad política, que compartimos un espacio común, que tenemos relaciones
hace algún tiempo y que me parece que son relevantes. O sea, había una decisión muy arbitraria que tenía que ver con quiénes eran nuestros colegas al final. O sea, no era un sistema de cuotas de tenemos que meter a Venezuela sí o sí, busquemos un venezolano para que participe en la exposición. Y claro, y en eso había también un elemento de parodia en la cuestión del Estado-Nación. Yo hablaba muchas veces con Felipe, que esto parecía como el Miss Latinoamérica, ¿no? Representando al Ecuador. Que sí, o sea, metodológicamente nos pareció que como siempre se ha estructurado y claro, yo cuando daba clases de historia del museo en la Autónoma, siempre hablaba de cómo la exposición universal, por ejemplo, va a construir un relato de las naciones, es decir, Hungría, tal, no sé qué, Egipto, y cómo esa misma dinámica de representación nacional de cuotas nos permitía como parodiarla un poco o utilizando la misma nomenclatura del Estado-Nación, porque luego, claro, una cartografía que rompa con el Estado-Nación es sumamente compleja, porque el archivo es un dispositivo nacional, pertenece a esa dimensión del Estado. Entonces, como trabajar con el archivo pero sin trabajar con el Estado es como una contradicción casi imposible de enfrentar. Podríamos haber pensado incluso que hubiese sido otra alternativa en áreas geográficas, por ejemplo, en el mundo andino, en el mundo mesoamericano, etc. Podríamos haber hecho otra distinción, pero nos parecía que era importante recuperar ese espíritu como más llamémoslo así, más carca de la representación nacional. Mis Ecuador. Y lo último, lo de la reparación y la repatriación, es todo un tema que creo que en el Estado español no se ha trabajado nada. Como bien decías, en Australia, en Canadá y demás se han hecho este tipo de gestos, pero en el caso español nunca. Yo esta conversación la he tenido con gente del Museo de Antropología, con gente del Archivo de Indias, con gente del Museo de América, y no hay ni la menor conciencia de la posibilidad de una posible repatriación de ciertos cuerpos, incluso de ciertas obras de arte. Pienso, por ejemplo, en los cuerpos filipinos de la exposición de finales del 19 de aquí del Retiro, que la conocerán, que fue el primer zoológico humano que se hizo en España. Y no hay una conciencia en la medida en que, bueno, el discurso que se repite siempre, que a mí me parece bastante brutal, es eso en ese tiempo era España, entonces yo no tengo por qué devolver. O sea, el momento en que los filipinos se pusieron en Madrid, los filipinos eran parte del territorio español, era territorio de ultramar. Entonces, no hay ninguna contradicción en que estos cuerpos hayan quedado aquí. Lo mismo, por ejemplo, con pinturas coloniales. En el Museo de Antropología está la única, por ejemplo, colección de pinturas de castas del Perú, y no hay ni una pulsión por devolver, porque claro, eso lo encargó el virrey Amat y lo encargó para trasladarlo a España. Es una memoria de España, no es una memoria del Perú. Y lo mismo pasa con, no sé, cuadros del Museo de América, las cabezas reducidas que tiene tanto el Museo de América como el Museo de Antropología, que además muchas de ellas aún albergan el espíritu dentro. O sea, son cabezas que no terminaron su proceso dentro de las comunidades, y no hay, como en otros contextos, no hay esa necesidad o ni siquiera esa reflexión de poder reparar, devolver ciertos objetos a sus comunidades. Cuando en otros contextos sí se... Bueno, el único caso que hay en España es en Cataluña. Sí, el negro de Bañolas. Sí, sí, ese sí fue devuelto. Porque en otros países, en Francia, por ejemplo,
Nelson Mandela facilitó la devolución del cuerpo de Sarah Batman, que fue una de las primeras mujeres expuestas como zoológico humano. En Suiza se devolvieron varios cuerpos de mapuches, pero en España, más allá del caso del negro de Bañuelos, no hay, creo, al menos un debate sobre esta cuestión que a mí me parece fundamental. Pero siempre el discurso es ese, no tiene sentido que volvamos nada porque en ese momento eso era el reino de España, era un territorio más. Entonces no tenemos por qué devolver. Mariana. Algunas cosas ¿sabes? Que de las que te iba a preguntar ya me quedaron claras en relación a la curaduría, porque me parece que es también va más con el planteo general, ¿no? O sea, las memorias, tal como uno las plantea, tienen más que ver con el presente que con el pasado. Entonces, de repente las preguntas que en el presente interrogan a esos archivos, entre comillas, o hacen de una serie de materiales un archivo o una muestra, ¿no? Y algunas me quedan como claras, pero no me termina de... O sea, entendí mucho más cuando empezaste a exponer, digamos, a mostrar lo que era la muestra, lo que habías dicho al principio, y entiendo ahora un poco más que tiene que ver con un pedido español hacia América Latina que haya terminado teniendo esa forma, ¿no? Este cruce entre colonialidad y homosexualidad, cuerpo disidentes o lo que sea, ¿no? Pero ese proceso de patrimonialización, ¿no? En ese proceso, un poco en el sentido de lo que te decía Paco también, terminamos reproduciendo los mismos, que no está mal, no lo digo como una crítica, digamos, pero a veces se piensa lo previo a lo colonial como separado, digamos, nuestros propios esquemas de pensamiento, y después hacemos Miss Ecuador, o necesitamos, porque por eso te digo que no lo digo mal, necesitamos un archivo o un museo, ¿no? Cuando producimos procesos de patrimonialización distintos, disidentes si se quiere, pero que de alguna forma también tienen que ser reapropiados por un público. Entonces, algún sentido tienen que hacer, ¿no? Porque yo pensaba, podrían haber sido obras, no países, performance, ¿no? No Paraguay, no. Eso reproduce la nación. Podría haber sido otro formato que no fuera un museo. Podría haber sido otra cosa que no fueron archivos, ¿no? Pero de alguna manera yo trabajo más en temas de memoria de la represión, y los que impulsan la patrimonialización, los que impulsamos la patrimonialización, queremos lo mismo que tiene todo el mundo, ¿eh? Entonces queremos archivos, queremos museos, queremos memoriales. Y por otro lado esto de que me desarrolla un poco más la articulación entre colonialización o colonialidades, diría, porque si Francia no es lo mismo que España, Francia tiene como un recorrido, incluso Inglaterra tiene un recorrido más interesante de devolución de fotografías a las colonias, y el tema de la homosexuadad, porque lo veo como por separado a veces, ¿no? Y me pregunto, los colectivos de homosexuales, de distintos homosexuales, porque además son muchos con posibilidad y capitales distintos para impulsar cosas, ¿no reclaman ese tipo de fotos? Y no me refiero solamente al tema colonial, que hay lo que llaman verdades en las exposiciones coloniales también, sino a los propios homosexuales dentro, en la división, digamos, la antropología se ocupó del otro y la antropología criminal del blanco homosexual, criminal y un montón de otras cosas, ¿no? ¿No hay un pedido de esos archivos prontuariales o de esas medidas de cabeza o de un montón de otras cosas que de alguna forma performativizaban también a esos homosexuales, ¿no? ¿No ha habido un reclamo de ese estilo? Vale, pues claro, lo primero, sí, efectivamente la relación presente y pasado, por lo menos como lo imaginamos, tenía que ver eso con una urgencia del presente, es decir, hay una necesidad del presente de inventarse, porque al final es una ficción, inventarse unas memorias, unas historias que están por ahí como, que son como relatos menores. O sea, lo del Paraguay, por ejemplo, son
a partir de 3 documentos de prensa, la construcción de todo un imaginario en torno al homosexual, en Asunción particularmente. Es decir, cómo, y creo yo que es lo que hacen también los historiadores, a partir de 3 o 4 documentos construyen un relato sobre ciertos acontecimientos, ciertas memorias. Entonces, como que la idea era un poco trabajar en esto que dice la Silvia Rivera Cusicanqui, que es como esto de caminar con el pasado delante, caminar siempre como con el pasado como un horizonte, es decir, a esto es lo que queremos llegar, a ese pasado, no queremos la linealidad progresiva, moderna, etc. Luego, sobre la patrimonialización, efectivamente lo que hacía esta exposición no era una exposición de archivo al final, o sea, el archivo era un catalizador de otras cosas, y en ese sentido creo que iba a la contra de construir ese archivo latinoamericano homosexual en un patrimonio como armado y articulado. Entonces había un ejercicio de cuestionamiento. Y al menos lo que yo tengo entendido de los movimientos homosexuales en América Latina, que son muy variados también, en términos coloniales no sé si existe esa pulsión por construir ese gran relato, esa patrimonialización de esa condición. Y claramente cuando yo me refiero a esa alianza entre colonialidad y disidencia sexual, me estoy refiriendo a esa invención que hace Occidente de nuestros cuerpos. Es decir, Occidente va a ser quien va a determinar qué cuerpo es indio, qué cuerpo es negro, qué cuerpo es mestizo, qué cuerpo es sambo, qué cuerpo es tal. Es decir, esa misma catalogación preantropología, que es la pintura de castas, donde se dice negro con indio sale... ¿qué es lo que sale negro con indio? Sambo. Blanco con indio sale mestizo, etc. Esa categorización es previa a la antropología, digamos, es como una protoantropología, y es paralela, digamos, o sea, eso es siglo XVIII, las pinturas de casta, pero es prácticamente paralela a esa división entre los cuerpos sexualmente normativizados y los cuerpos que son abominables, como diría Núñez de Balboa, o sea, como esa categorización que ya hace Núñez de Balboa, esas distinciones de las prácticas que no son correctas, es decir, las prácticas que son moralmente deleznables, son específicamente aquellas prácticas que el blanco occidental va a determinar sobre el cuerpo de los indios. Ahí es donde veo el cruce fundamental entre la disidencia sexual o las formas, el tipo de prácticas sexuales no heteronormadas con la colonialidad. Y lo último sobre la patrimonialización, claro, es que tiene sus, bueno, como todo, habita la contradicción. Bueno, tú conocerás bien los proyectos de museos de la memoria, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en el Perú, que vive la contradicción de también generar un relato oficial sobre una memoria viva, una herida que aún está presente, es decir, son museos relacionados a violencias que ocurrieron ayer, o sea, los 70, los 80, los 90, no son, y que es otra de mis críticas a esta cuestión de los museos de la memoria, es que no dan cuenta de la larga memoria. Es decir, la memoria, y en el contexto español también, es asociada exclusivamente a la idea de las dictaduras. En este caso aquí el franquismo, la dictadura argentina, Pinochet, etc., que están asociados exclusivamente a esa violencia y no a la larga violencia, por ejemplo, en la Argentina con el pueblo mapuche, que tiene que ver con otras dimensiones. Son como que sí, incluso la ley de memoria histórica aquí está relacionada exclusivamente con la memoria del franquismo. ¿Por qué se quitan las estatuas de Franco
y no se quitan las estatuas de Cristóbal Colón, por ejemplo, nos podríamos preguntar, que también tiene que ver con una larga memoria de la violencia colonial. Bueno, eso lo dejo de ver. Y luego la patrimonialización también pasa por un proceso, llamémoslo así, neocolonial. Y estoy pensando, por ejemplo, aquí en España se hizo hace unos años una muestra de los 80 en América Latina, que se llamó Perder la Forma Humana, que era principalmente vinculado a todo lo que ocurrió en Argentina, el Zuletazo, etc., un montón de acciones, y en Chile y en el Perú, cómo esa construcción del gran relato de los 80 en el contexto español marca, digamos, en una relación neocolonial, el nuevo canon de lo que ocurrió en los 80 en América Latina a partir del Reina Sofía. Es decir, el Reina, como museo metropolitano, va a determinar la nueva verdad de ese otro territorio. Siguiendo un poco con vuestra práctica curatoria, tengo entendido que tú sabes que lo vinculas a una experiencia encarnada, no sé si me equivoco. ¿Podrías explicar un poco más en qué sentido fue una experiencia o es una experiencia encarnada? Y también en relación con vuestra gestión de la violencia, que me imagino supone un proyecto curatorial, ¿no? En el museo al que os habéis podido enfrentar y cómo la gestión. Sí, lo segundo tuvo que ver con relación al proyecto allendista. O sea, Allende, el gobierno de Salvador Allende del 70 al 73, un gobierno que se fundó en la idea del pueblo. De hecho, el llamado que hace en su momento Allende a los artistas del mundo es a construir un museo de la solidaridad con el pueblo de Chile. Ese era como el llamamiento para construir este museo, que es, bueno, tú lo conoces muy bien, el museo tiene una colección enorme de artistas variopintos, de Miró a Lydia Clark, o multitud de artistas internacionales que donaron obras para el pueblo. Nosotros planteamos distanciarnos de la idea de pueblo y trabajar con la idea de multitud como un espacio donde podían entrar prácticas relacionadas con la micropolítica y no ya con el gran proyecto revolucionario, que fue que finalmente queríamos entender que el gran proyecto revolucionario no dio cuenta, no respondió a la multiplicidad de cuerpos que habitaban y eso pasó con la Revolución Cubana, pasó con la Revolución Sandinista, pasó con la Revolución Democrática de Allende, es decir, hubo todo un sistema que replicaba las formas de normalización heterosexual. Y lo encarnado nos referimos principalmente a, bueno, lo otro fue que le llamamos multitud marica, porque Felipe y yo somos maricas, y queríamos plantearlo desde ese lugar, porque trabajábamos con compañeras transexuales, con compañeras lesbianas y demás, pero no podíamos, como intentábamos evadir el lugar de digamos, la nomenclatura políticamente correcta, que se hubiese sido, no sé, LGTBIQ+, etcétera, sino que como asumirlo desde un lugar muy particular, que es nuestra experiencia corporal suya y mía. Y luego, claro, cada caso de estudio que se trabajó en la Expo tiene experiencias muy distintas en relación a esa memoria del dolor, porque, no sé, por ejemplo, en el caso brasileño, Pedra, aparte también del proceso de Casanem, que fue, digamos, atacada durante los Juegos Olímpicos por tener cuerpos transexuales dentro, etc. O sea, como que había niveles de implicación de la violencia bien distintos, y eso se refleja también, creo yo, en las prácticas. Es decir, el gesto de Pedra, poner el culo, es bien distinto digamos, a otros ejercicios más que tenían un distanciamiento un poco mayor a esos archivos, a esa memoria. Bueno, Pancho, yo quería hacer una pregunta que un poco se ha quedado coja en tu respuesta, que la ha introducido Paco, que era esta idea de canon, que realmente sobre más
no tanto la idea de Estado-Nación o patrimonio, sino el lenguaje artístico que se está utilizando en las prácticas que han mostrado, más cómodas. Y quería hacer un poco tu sensación con respecto a eso, porque realmente incluso quedaría súper raro si cualquiera de los ejemplos que hubieras traído fuera una instalación mínima. Claro. Sin embargo, hay una especie de coherencia interna del lenguaje que se utiliza para hablar de esta cuestión, que es la del performance, la de la acción, la del... Sí, bueno, y que está muy asociado como a las políticas queer, que tienen que ver mucho con la performatividad del cuerpo, o sea, como que ahí hay un elemento fundamental. O sea, cuando Judith Butler escribe su libro sobre el género en disputa, lo que está haciendo es apropiarse de los cuerpos latinos y negros que están bailando voguing en los dance halls del Bronx. O sea, como es la teoría de la performatividad se inventa a partir de unos cuerpos que necesitan ponerse, digamos, vivir esa experiencia sensible. Entonces, sí, efectivamente hay como una recurrencia de ese lenguaje de la performance, pero también habían otros documentos, o sea, lo que hizo Leti, por ejemplo, una cosa súper, entre comillas, documental, de dar cuenta de las diferentes etapas que ha pasado como el movimiento homosexual en el Ecuador, y cómo incluso esos casos de violencia fueron los que catalizaron las políticas públicas en esta temática. O sea, Leti, por ejemplo, habla del año 97, que hubo una redada en una discoteca en Cuenca, y esa redada a 100 homosexuales es la que cataliza que se despenalice la homosexualidad. Hay como una cosa como esa narrativa que tiene que ver más incluso con la relación directa con el Estado, con la relación con la Constitución, etcétera, con la ley de identidad de género, que se desplaza de ese lugar común de la performance, y que también era interesante porque varios de las artistas que estaban en la exposición en realidad no tenían una práctica artística. Ni Leticia ni Erwin de Paraguay no eran activistas. De hecho, Erwin tiene un espacio en Asunción que se llama la Casa 108, pero que no tienen una formación en Bellas Artes. Había como un ejercicio un poco intencionado y forzado de que no fuese intentar evadir ese lugar común de la práctica artística contemporánea, como hoy es un arte feminista, por ejemplo. Y en eso las feministas de los 70 y demás son clásicas, de que lo que había que hacer era poner el cuerpo. O sea, como pienso, no sé, vivir Chicago en San Francisco, donde se hacían unos coños gigantes así, o sea, como que se trataba de especificar la experiencia de vida como una práctica de creatividad, y que ya no se tratara solo de una cultura post-minimal, sino que las premisas básicas del feminismo, que mi cuerpo es mi campo de batalla, y es desde allí que ejerzo la crítica a cómo se ha construido la heteronorma en este caso. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por venir.